¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Hay alerta en las filas de la oposición tras las últimas declaraciones de la expresidenta transitoria Yanine Áñez. La Fiscalía anunció que citó a declarar a Carlos Mesa en calidad de testigo por el caso del presunto golpe de Estado. La Fiscalía emitió una orden de citación para que Carlos Mesa declare en calidad de testigo dentro de las investigaciones por el caso denominado Golpe de Estado, renuncia de Evo Morales, hechos ocurridos en noviembre de 2019. Junto a él deberán presentarse otros ex candidatos a la presidencia como Luis Fernando Camacho, además de otras casi 30 personas mencionadas en la declaración de Yanine Áñez. Escuchemos las palabras del fiscal y también del vocero presidencial, quienes justifican la necesidad de procesar también a Carlos Mesa. Escuchemos y luego continuamos. El 7 de junio del año en curso, la señora Yanine Áñez ha prestado declaración dentro del caso Golpe de Estado, el mismo que nos ha develado varios elementos, nos ha podido abrir el panorama en cuanto significan a los posibles cómplices, partícipes, coautores. Ya en el marco del Código de Procedimiento Penal nosotros determinaremos el grado de participación de estas personas. Ha referido en esta ocasión, en esta declaración, a 32 personas, ¿no? Dentro de estas 32 personas, lo más resaltante es que hace referencia al señor Carlos Mesa, hace referencia al señor Fernando Camacho, Jerjes Justiniano y bueno, muchas otras ex autoridades que también han sido parte o fueron parte del gobierno, quienes de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos colectados dentro del proceso, de acuerdo a la evidencia material que se tiene dentro del proceso, van a ser convocados. En este momento, lo claro y cierto es que la Comisión de Fiscales que está conociendo este tema ha señalado y tiene como próxima actuación la convocatoria a que preste su declaración informativa en calidad de testigo al señor Carlos Diego Mesa Quisbert, quien será notificado y convocado en las próximas horas para que preste su declaración informativa dentro de este proceso. Va a ser convocado la próxima semana para que en la ciudad de La Paz pueda prestar su declaración informativa ante la Comisión de Fiscales dentro del caso denominado Golpe de Estado. Lo que la señora Áñez ha señalado estos días, contrastado con las conductas y las palabras del señor de Comunidad Ciudadana, nos permiten inferir que verdaderamente la señora Áñez está diciendo la verdad y está diciendo lo cierto. Hubo una intencionalidad muy clara en una primera instancia, son dos momentos. En una primera instancia de forzar a una segunda vuelta. Esto en una clara connivencia con lo que estaba propiciando la Organización de Estados Americanos, que todos ellos de forma sistemática han estructurado una serie de eventos, de secuencias para poder modificar al titular del Poder Ejecutivo. Esto es, generar una ruptura institucional, instalar un gobierno por fuera de la constitución política del Estado. En esa perspectiva, la salida constitucional que solamente podía darse por la vía de la señora Adriana Salvatierra está bloqueada, se ve que fue bloqueada por el señor de Comunidad Ciudadana, porque en una primera intención lograba movilizar el país para poder ir a una segunda vuelta. Como aquel evento no se pudo consolidar, entonces rápidamente redireccionan a poder lograr, uno,
cambiar al presidente del Estado. Número 2, pedir nuevas elecciones. Número 3, nuevo Tribunal Supremo Electoral, con personas que le puedan responder de alguna manera. Número 4, convocatoria inmediata a un nuevo proceso electoral, entendiendo que ese proceso electoral rápido que pedía el señor de Comunidad Ciudadana hubiese sido casi una réplica de la segunda vuelta que él estaba solicitando y asegurarse la presidencia del Estado por esa vía. Algunos elementos no salieron bien, pero el hecho claro es que no había una convicción democrática y tampoco un apego a la norma constitucional. Necesitaban que la persona que sustituya en el gobierno al señor Evo Morales sea alguien de un entorno afín a ellos o por lo menos de condiciones que pueda instrumentalizar un proceso eleccionario favorable. ¿Esto qué quiere decir? Crearon el vacío de poder de forma intencionada y eso es muy importante, ahora lo estamos pudiendo observar con una meridiana claridad. Crearon un vacío de poder para lograr hacerse con el mando del Estado. Por ello, el bloqueo a la sucesión constitucional que correspondía, que era la señora Adriana Salvatierra, por ello había una intención muy claramente evidenciada en esas declaraciones. El señor de Comunidad Ciudadana, el día 10 de noviembre, señala y dice que no puede ser Adriana Salvatierra, no lo aceptan, y como lo ha señalado la señora Áñez, y también señala que no puede ser absolutamente nadie del movimiento al socialismo. Esto lo refleja el periódico El Deber del 10 de noviembre de aquel año. En ese sentido, no había una intención de sucesión constitucional. Había una intención de generar un vacío que les permita a ellos validar una serie de acciones, todas ellas en la línea del golpe y en la línea de la inconstitucionalidad y fundamentalmente en la instalación de un gobierno. Distintos criterios que han expresado parlamentarios respecto de lo que han sido las declaraciones la semana pasada de parte de la señora Áñez, que han dejado en evidencia y han dejado expuesto a uno de los actores centrales que tuvo la ruptura constitucional en el país. No solamente porque se le otorgue de hecho una veracidad a las palabras de la señora Áñez, sino que se pueden contrastar estas declaraciones de la señora Áñez con las declaraciones del señor de Comunidad Ciudadana efectuadas en noviembre del pasado 2019, donde veta en los hechos la sucesión constitucional que le correspondía a Adriana Salvatierra, señala de manera terminante que ningún asambleísta del movimiento al socialismo podía ser la continuidad del proceso de Evo Morales y, en definitiva, estos dos elementos contrastados, más los hechos que hemos podido observar que sucedieron, que fue tomar la vía de generar un vacío de poder y ese vacío de poder que sea la excusa adecuada para poder validar un conjunto de decisiones que vayan por fuera de la norma constitucional y que ellos llamaron sucesión constitucional. Ha quedado bastante claro, bastante expuesto uno de los actores centrales de lo que fue aquel golpe de Estado. ¿En criterio tuyo debería ser investigado? Sabrá seguramente la justicia, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, en definitiva, Jorge, cuál es el camino que tengan que seguir. Pero está claro que afuera del Poder Judicial y de los poderes del Estado, la población tiene una necesidad de respuestas para encontrar la verdad histórica de lo que sucedió en noviembre de 2019. Porque de pronto esto nos vuelve a llevar a la reunión que se efectuó el 2019 en la Universidad Católica, de la que tuvimos la oportunidad de conversar también. Ahí hay un elemento interesante, hace Jorge. unos días atrás. No es la reunión, son las reuniones en la Universidad Católica. Y parece ser, a ver, vamos seguramente a conocer en los próximos días, parece ser también
que no es una llamada del señor Ricardo Paz a la señora Yanine Áñez. Todo indica que son más de una llamada, antes de que la señora Áñez llegue incluso al departamento de La Paz. Es por ello también que cuando arriba a La Paz, si tú te detienes un poco a mirar el relato de las declaraciones de la señora Áñez, ella dice que llega al aeropuerto del Alto, no habían condiciones para bajar hasta la ciudad y que en un helicóptero la trasladan hasta el colegio militar. Estaba en compañía del señor Óscar Ortiz. De ahí las Fuerzas Armadas la trasladan hasta la Casa Grande, hasta el Hotel Casa Grande, pero ya no va con el señor Ortiz. Ya no va con el señor Ortiz. Es una reunión donde se encuentra con Camacho, con Pumar y con otros dirigentes, serán cívicos o de alguna instancia. Esto lo relata la señora Áñez. ¿Dónde queda el señor Ortiz, que también era senador? Entonces ya había una decisión tomada y estaban resolviendo los detalles de lo que tendría que ser un plan A, que era la intención de contar con la validación de parte de los parlamentarios o asambleístas del Movimiento al Socialismo, o un plan B de tomar necesaria y rápidamente el mando del Estado. ¿Para qué, Jorge? Ese es el otro elemento, que lo hemos hablado cuando conocimos lo del exministro de Gobierno, pero también habían otras intencionalidades, cada uno en sus objetivos. El señor de Comunidad Ciudadana necesitaba que se genere rápidamente un proceso electoral con un Tribunal Supremo Electoral donde tenga afinidades, que las tenía claramente con el señor Romero, y que este se realice de forma rápida y expedita para poder establecer algo como la segunda vuelta de lo que él estaba pidiendo una vez que habían concluido esas elecciones del año 2019. Pero adicionalmente dejando de lado, que esto también lo declara en una entrevista con Fernando del Rincón el 24-25 de octubre, donde señala y dice que el señor Evo Morales, el señor García Linera no pueden estar ya en el poder y que la forma de retirarlos del poder es a través de un proceso electoral. ¿Quién iba a administrar ese proceso electoral? Para eso entonces se ha construido artificialmente un vacío de poder que les permita arrogarse el mando del Estado, generar este proceso electoral en condiciones absolutamente favorables. Ahora, hay un proceso que ha sido impulsado por la exdiputada Lidia Patti, este proceso de sedición, terrorismo y todo aquello por el que está en la cárcel en estos momentos la expresidenta Yanine Áñez. Ese proceso establece como uno de los principales identificados por Lidia Patti, precisamente a una de las personas que tú acabas de mencionar, el que ahora es gobernador de Santa Cruz, don Fernando Camacho. Pero no se lo ha citado, la Fiscalía todavía no ha avanzado en ese camino. Y ahora se habla de estas reuniones que habrían existido después del colegio militar. Hay algo claro que ha dicho la Fiscalía y se ha manifestado hace unas horas atrás y ha señalado que citará a todas aquellas personas que han sido nombradas en la declaración de la señora Áñez. Y no son 2 ni son 3, son varias personas que han sido nombradas. Posiblemente entonces esto es lo que vamos a ver en los próximos días y será esclarecedor también ir conociendo todos los pormenores de lo que fueron aquellas reuniones. Lo que pasa, Jorge, es que cuando se asocia un conjunto de actores políticos, de instituciones, con el objetivo de tomar el mando del Estado por una vía que no es constitucional, porque la única vía constitucional son procesos electorales, por una vía que no es constitucional, con distintos fines para cada uno de aquellos que participan, y estos planes finalmente generan una situación de muerte, de heridos, de detenciones, y las cosas no les salen bien, y se produce una nueva recomposición de legitimidades y distribución de poderes en el país, que fueron las elecciones del 18 de octubre del año pasado, entonces empiezan a aflorar las contradicciones y las acusaciones mutuas en ese grupo
que tuvo en un momento una cierta unidad de intereses, pero que ahora están en una situación de traspasar las responsabilidades de lo que esto significa. Ahí vemos la declaración de un exministro, también el día de hoy, donde empiezan a dar los pormenores de cómo se establecen las negociaciones para que lleguen, por ejemplo, estos gases y esta munición del Ecuador. Empezamos a conocer lentamente un conjunto de detalles que no teníamos ni siquiera una pequeña idea de que habían sucedido en el país. Y mira tú lo que ahora esto está produciendo. A ver, en las declaraciones que escuchábamos, hemos escuchado también a la gente de Comunidad Ciudadana que dice que no existe ninguna posibilidad de poder decir lo procesar, contrario, ¿no? Y que se trataría en todo caso de una suerte de persecución política desde el movimiento al socialismo contra el jefe de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa. Ese es un argumento más viejo que Matusalén, Jorge. Cuando en la política intentan deslindar responsabilidades o exculparse de lo que los está condenando o de lo cual la sociedad termina interpelándolos, entonces siempre hay que crear figuras de confusión. Una de ellas, la persecución política. Otra de ellas, que esto está construido para poder ocultar los resultados de la administración o de la gestión de la pandemia. Y esto no está construido porque las declaraciones son de la señora Áñez. Nadie le ha pedido que declare esto. Ella ha declarado voluntariamente que el señor Mesa obstaculizó la sucesión constitucional en la persona de la señora Adriana Salvatierra. Lo ha dicho la señora Áñez. Y no es que sea nuevo, porque estaba en una publicación del periódico El Deber de Santa Cruz del 10 de noviembre del 2019. Pero adquiere un valor relevante en la medida en que lo dice la principal investigada hoy en día de aquel proceso y que se ve bastante complicada por el conjunto de acciones que llevó adelante y que ese concepto que le construyeron de sucesión constitucional y que ella también voluntariamente aceptó implementarlo, hoy día la está llevando a vivir una situación que no es, por supuesto, agradable, que es estar detenida e investigada. En ese marco de cosas, la gente de Comunidad Ciudadana, antes que dar explicaciones, está tratando de resguardarse con el tema de la pandemia, con el tema de la persecución política, pero eso está claro que ni lo uno ni lo otro tiene una correspondencia directa con el tema del señor de Comunidad Ciudadana. Eso está absolutamente claro. Porque el tema de la pandemia, te hago ahí un breve paréntesis, Jorge, que están hablando sobre que no hay vacunas, etcétera. Acaban de arribar al país una dosis importante de vacunas, 250,000 vacunas, y en los próximos días va a arribar 1 millón más de vacunas para que sigamos adelante con el proceso de inmunización en el país. Entonces, eso tiene muy corta duración. El hecho real es que están expuestos, sobre todo el titular de Comunidad Ciudadana, está expuesto en lo que fue una conducta por fuera de las lógicas constitucionales, con bajo apego a la democracia y fuertemente rupturista. Convocado de calidad y utilizar. Hemos observado una citación oficialmente en redes sociales, ¿no?, donde convoca el Ministerio Público al señor Carlos Mesa a declarar sobre el caso Murillo. En todos los casos de investigación, el Ministerio Público debe convocar a todas las personas que considere importantes para aclarar primero, y segundo, a los que resulten involucrados en esa investigación. Seguramente se va a ampliar el Ministerio Público. En este caso, obligación del expresidente, ¿no?, acudir a esa citación del Ministerio Público y aportar con la investigación importante en ese caso Murillo. Y en todos los casos, con seguridad, que los protagonistas, los que han sido partícipes en todo el proceso del 2019-20, tendrán que acudir al Ministerio Público.
En calidad de testigo o en calidad de acusado. Entendemos nosotros que está siendo convocado en calidad de testigo en el caso Murillo, ¿no es cierto? Estamos hablando del caso de corrupción de gas lacrimógeno. En otros casos con seguridad también tendrá que aclarar, porque son decenas de casos que se están llevando adelante, tanto de conspiración, de golpe de Estado, terrorismo, como corrupción. Son muchos casos que está investigando el Ministerio Público. Los opositores denuncian que hay presión de parte del Ejecutivo, de parte del MAS a la justicia para involucrar a Mesa. No, mire, lo único que hacemos nosotros es declaración, nuestro parecer. Es el Ministerio Público el que tiene que tomar decisiones, la justicia boliviana, que hemos manifestado en su momento. Cualquier investigación de Bolivia, la oposición habla de persecución. Lo que quisiera la oposición es que venga el FBI a investigar, y ahí no va a ser persecución, ¿no? Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea el que investigue, seguramente eso es lo que quiere la oposición. Aquí no hay persecución a nadie. Lo que quiere el país es que se esclarezca todos los casos de corrupción, de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y también de vulneración a las leyes de la Constitución Política del Estado. ¿Qué tiene que pasar con la exministra Lozana Lizárraga? Bueno, los exministros de la presidenta Áñez, de la misma manera, tienen que presentarse a declarar, tienen que esclarecer en la investigación su participación en diferentes actos, denuncias que existen. Por lo tanto, la exministra Lizárraga, de la misma manera, tiene que acudir y aclarar al Ministerio Público lo que pregunten, las interrogantes que tengan, para que se termine la investigación en diferentes casos. Ahora está en Estados Unidos, senador, ¿cómo se hace para que pueda venir al país? Bueno, el Ministerio Público tiene que convocar, seguramente será permanente, pues, esto de salir de Bolivia para no esclarecer varios temas. Significa que están involucrados, no se sienten seguros, que no tiene nada que esconder, se puede presentar al Ministerio Público. Estamos seguros que el Ministerio Público, de manera transparente, ¿no? Investigará y no va a perseguir ni acusar a nadie que no tenga culpa. Esas fueron las palabras por un lado de la Fiscalía y por otro de Jorge Richter, el vocero presidencial. Habló al respecto de la citación en calidad de testigo del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en el caso supuesto golpe de Estado. El Ministerio Público decidió convocar a las 32 personas que fueron mencionadas por Yanine Áñez en su declaración. También figuran en la lista Luis Fernando Camacho y Jerjes Justiniano. La Fiscalía informó este martes que convocará a declarar al expresidente Carlos Mesa en calidad de testigo dentro del proceso por el caso de supuesto golpe de Estado, según adelantó el secretario general de esa instancia, Edwin Quispe. La Comisión de Fiscales ha señalado y tiene como próxima actuación la convocatoria a que preste su declaración informativa en calidad de testigo al señor Carlos Diego de Mesa Quispe, quien será notificado y convocado en las próximas horas para que preste su declaración informativa dentro de este proceso, manifestó el funcionario en conferencia de prensa. Explicó que serán convocados un total de 32 personas que fueron mencionadas dentro de la última declaración que realizó la expresidenta transitoria Yanine Áñez. En la lista también figuran Luis Fernando Camacho y Jerjes Justiniano. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, solicitó que el jefe de Comunidad Ciudadana comparezca ante la Fiscalía después de que la ex jefa de Estado dijera que él se opuso a que Adriana Salvatierra asumiera el mando del Estado luego de la renuncia de Evo Morales. Quispe explicó que la exmandataria reveló varios elementos importantes sobre esta investigación y producto de ello se citará al expresidente
para que comparezca la próxima semana. Nos ha develado varios elementos, nos ha podido abrir el panorama en cuanto a los posibles cómplices, partícipes, coautores de este caso de golpe de Estado, precisó el personero de la Fiscalía. El proceso fue iniciado a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, bajo las figuras penales de sedición, terrorismo y conspiración, e involucra a Yanine Áñez, sus exministros y exjefes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Entre tanto, la senadora y jefa de la bancada de la Alianza de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, ve una cortina de humo del Movimiento al Socialismo en el intento de implicar a Carlos Mesa en la investigación por el caso y demandó que se pueda ocupar de la salud en el país. Si es que vamos a convocar a gente a declarar, se deben investigar las medidas del señor Evo Morales y la intención de cercar las ciudades, y además de las mentiras de la señora Adriana Salvatierra, que desconoce cualquier tipo de acuerdo que haya podido llegar para renunciar a la presidencia de la Cámara de Senadores, o del señor Evo Morales y Álvaro García Linera, añadió. Al parecer hay bastante preocupación en la oposición al Movimiento al Socialismo tras el anuncio de que se citarán a 32 personas tras las declaraciones de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a este anuncio? ¿Creen posible que el gobierno de Luis Arce Catacora termine determinando la detención del expresidente Carlos Mesa? No olviden dejarnos sus percepciones frente a esta ampliación de la Fiscalía, quien citó a declarar a Carlos Mesa y a otras 32 personas que fueron mencionadas por Yanine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones de lo que creen ustedes que pase con Carlos Mesa cuando se presente a esta declaración, y si piensan ustedes que Carlos Mesa asistirá. No olviden comentar al respecto.